¿Has sentido alguna vez, frente a ciertos eventos, la sensación de que ese momento ya lo habías vivido? ¿Has tenido la sensación de conocer a alguien, casi como de toda la vida, cuando realmente hace poco tiempo que la conociste? ¿Has sentido un rechazo casi ilógico o inexplicable por alguien que recién conoces o que prácticamente no conoces? ¿Tienes la sensación de que en tu vida hay ciertos eventos que se vuelven recurrentes? ¿Has visto que por más que cambies de trabajo, de vecindario, de ciudad, de amigos, siempre te ves envuelto en situaciones recurrentes, repetitivas, repitiendo viejos dramas, viejos conflictos, encontrándote o relacionándote con el mismo tipo de personas una y otra vez? ¿Has visto que tus parejas, si has tenido más de una, comparten cierto patrón que incluso al principio no identificaste claramente? Demasiadas interrogantes surgen frente a cada una de estas situaciones. Y lo cierto es que tenemos muy pocas y quizás ninguna respuestas claras en torno a esto. Por eso te invitamos a entrarnos en esta maravillosa e interesante lección donde hablaremos de 3 leyes trascendentales: la reencarnación, el retorno y la recurrencia. Comencemos. Después del accidente estuve mirando lo que me hacían. Mi hermana pequeña lloraba mucho. Había una guirnalda sobre mi cuerpo cuando me trajeron a casa. He visto una foto de mi cadáver y la guirnalda estaba allí en la fotografía. No recuerdo mucho más después de eso. Estaba en la oscuridad y vi una luz. Recuerdo que fui en dirección a la luz y después volví a nacer. En Oriente hay una larga y arraigada tradición de niños con recuerdos de una vida pasada. En el budismo, la principal religión de Sri Lanka, existe la firme creencia de que los muertos regresarán al mundo físico, de camino hacia la iluminación espiritual o nirvana. Es una cultura en la que la reencarnación no es una esperanza, sino una expectativa. El doctor Erlander Haraldsson ha investigado unos 60 casos en Sri Lanka. Ha descubierto que, comparado con Occidente, los niños de aquí recuerdan detalles específicos y así resulta más fácil descubrir la identidad de la persona que el niño dice haber sido antes. El doctor Haraldsson cree que el caso de Purnima es uno de los más destacados. Supe del caso de Purnima en 1996 y lo publiqué en enero del año 2000. Así que lo estudiamos durante más de 3 años. El doctor Haraldsson y su intérprete han visitado a la familia de Purnima muchas veces para investigar su historia. Viven en una aldea llamada Bakamuna, en la provincia central. El padre es director de un colegio del lugar. Toda la familia es budista practicante. Cuando Purnima estaba casi en edad escolar, me preguntó si quería saber de dónde eran sus padres. Creí que se refería a mi marido y a mí, así que no le hice caso. Después dijo que sus otros padres vivían en Kelanilla, a unos 200 kilómetros de aquí. Siguió hablando de su vida anterior. Hablaba de fragancias de olor dulce. Cualquier cosa que hacía en casa, comida o ropa, decía, quiero llevárselo a mi madre. Purnima tenía 3 años cuando empezó a hablar de su vida anterior. Pero lo extraordinario es que ahora que tiene 12 años sigue teniendo los mismos recuerdos.
Antes era un hombre, me llamaba Jinadasa. Mi nombre es Jinasena, pero me llamaban Jinadasa. Tenía una hermana y hermanos pequeños. Trabajaba casi todos los días fabricando varillas de incienso y luego las distribuía por las tiendas. Teníamos vehículos, pero yo iba en bicicleta. Pasaba mucho tiempo viajando de un lugar a otro. De pequeña, Purnima pudo describir no solo la forma en que antes fabricaba incienso, sino los nombres de las marcas que vendía, Ambika y Getapicha. Sus padres se quedaron atónitos. En Kelanilla, Angota, a 220 kilómetros, vive la familia Villesiri, que trabaja fabricando incienso. Es la única familia del país autorizada para fabricar incienso, Ambika y Getapicha, las marcas que mencionó Purnima. Un miembro de esta familia, Jinadasa, murió en un accidente 4 años antes de que Purnima naciese. La primera vez que Purnima describió los recuerdos de su vida anterior, estas familias, separadas por la distancia y la clase social, jamás se habían visto. Jinadasa era mi hermano. Se ganaba la vida fabricando varillas de incienso. Trabajábamos juntos antes de que sufriese el accidente. Ese día, Jinadasa y yo salimos juntos del cruce de Galvani y nos separamos en Willempilla. Íbamos en bicicleta, llevábamos el incienso empaquetado en cajas. Jinadasa dijo que iba a Delcando, así que vendí mi incienso cerca. Alguien me preguntó, ¿dónde está Jinadasa? Fui hasta el cruce de Delcando y tenía que cruzar la carretera. Bajé de la bicicleta, traté de cruzar al otro lado y vi venir un autobús. No me gustó la forma en que se acercaba a mí, pero el autobús vino hacia mí y me atropelló. Cuando abrí los ojos estaba bajo el autobús. Sobre las 2 de la tarde la policía vino. Me enseñaron un paquete de incienso y dijeron que a la persona que lo vendía la había atropellado un autobús. El policía estaba serio y traía un paquete de incienso marca Ambika. Entonces comprendí lo que significaba. Cuando era muy pequeña, los recuerdos de Purnima eran abrumadores. Le resultaba difícil separar su vida pasada de la presente. Pero cuando tenía 5 años, un nuevo profesor vino a trabajar en el colegio de su padre. Él vivía en la zona donde ella decía que había vivido antes. El padre de Purnima es mi director. Trabajo en su colegio durante la semana y vuelvo a mi casa de Kelanilla los fines de semana. Le dije que podía hacer averiguaciones. Él no me dijo que lo hiciese. Fui a casa y comenté esto, y mi cuñado dijo que no creía en la reencarnación. Me dijo que podíamos investigar el asunto juntos para ver si había algo de cierto en la historia. Primero hizo averiguaciones aquí porque Purnima recordaba haber rezado en este famoso templo de Kelanilla en su otra vida. Preguntamos si vivía cerca alguien que hiciese varillas de incienso. Me dijeron que había una aldea al otro lado del río, allí donde hay varias familias que fabrican incienso. Conseguimos encontrar el lugar y después descubrimos que alguien que fabricaba varillas de incienso había muerto en un accidente de tráfico. Cuando el profesor que trabajaba conmigo me informó de lo que había averiguado, hablamos con Purnima sobre ello y decidimos ir allí. Me di cuenta de que era verdad, porque Purnima había dirigido al chofer directo hasta la casa. Después de apearnos, nos llevó allí. No podía creer lo vivos que eran sus recuerdos. Nos habló de cómo debíamos llegar y describió la casa exactamente. Dijo que estaba yendo camino arriba. Purnima tenía 5 años cuando conoció a la familia. Durante años ha mantenido el contacto con ellos por carta.
Todos los de la familia, incluidas la esposa y la hija de Jinadasa, están convencidos de que esta niña de 12 años es su reencarnación. Dijeron que estaban seguros en cuanto la conocieron. Un día venía yo a casa a través de los campos de arroz y vi a una niña que me señalaba y decía que era su cuñado. La oí decirlo. Preguntó por su hermana, mi esposa, que no estaba aquí. Después preguntó, ¿dónde está? Entró directa a la casa en busca de las varillas de incienso que vendíamos. Preguntó por una caja concreta de incienso. No usábamos esa caja cuando vino, pero las utilizábamos en la época que Jinadasa estaba vivo. Ella preguntó por qué habíamos cambiado los colores, buscó los vehículos e hizo muchas preguntas. El día del juicio por la muerte de Jinadasa tuvimos que ir primero a la comisaría de policía. Purnima estaba allí también. Se acercó a la hermana de Jinadasa, se sentó en su regazo, la besó y la llamó hermana pequeña. Los policías estaban muy confusos y el juez dijo que aquello era muy raro. Me besó. Sabía quién era yo. Me quedé atónita. Cuando una niña de 5 años llama hermana pequeña a una mujer adulta, te deja sorprendido. Creo que el hecho de que los budistas, y aquí lo es la mayoría de la población, crean en la reencarnación, es algo que repercute en los casos. Aquí en Sri Lanka, donde no resulta extraño hablar de una vida anterior, le resulta algo más comprensible que en Europa o Estados Unidos. A pesar de eso, existe un factor adicional importante en este caso, el de que después que se identificó a la familia, de que se comprobó la coincidencia de las informaciones, además de eso, resultó que Purnima tenía unas fuertes marcas de nacimiento en la parte izquierda del pecho. Estas marcas de nacimiento corresponden a las heridas mortales de Jinadasa. Pudimos localizar el informe de la autopsia practicada al cadáver de Jinadasa. Fue atropellado por un autobús y sus costillas del lado izquierdo sufrieron fracturas, le perforaron los pulmones y seguramente el mayor dolor lo sufrió en el costado izquierdo. Pero desde luego, las marcas de nacimiento empiezan a formarse en el embrión, no son un elemento de influencia cultural. Cuando era pequeña no sabía nada del renacimiento o reencarnación. Hablaba de mis propios recuerdos. Cuando fui a ver a la familia, me di cuenta de que la reencarnación era algo verdadero, algo real. Aprendí mucho de mi experiencia. ¿Cree que este es de verdad un caso de reencarnación? Alguien dijo, por la noche creo en los fantasmas, pero nunca durante el día. O sea que quién sabe, no lo sé. Todas las grandes y auténticas religiones nos han hablado de que el ser humano tiene un alma o principio espiritual eterno que habita este cuerpo en el que vivimos. También nos hablan de que esa alma, una vez que el cuerpo muere, ella sale de este cuerpo y continúa su peregrinación habitando otros cuerpos, retornando así a la vida en este mundo una y otra vez. Esto ha tenido distintos nombres, como veíamos, según
las distintas religiones o tradiciones, pero podríamos encontrarlo como metempsicosis, por ejemplo, entre los antiguos griegos, o transmigración o reencarnación en el hinduismo, el samsara, como lo llaman los budistas, la palingenesia para los antiguos cristianos, y otros términos como retorno, recorporación o renacimiento también. Aunque en nuestros tiempos un cristiano no cree en la reencarnación, esto no fue siempre así. Es más, el cristianismo es prácticamente la única religión que no cree en la reencarnación o que no considera la reencarnación como una posibilidad. Pero en los primeros siglos del cristianismo, los cristianos creían abiertamente en la reencarnación. Los padres de la Iglesia como Orígenes hablaban abierta y claramente sobre ella. Desgraciadamente, como ha sucedido repetidas veces en la oscura historia del catolicismo, se hicieron alteraciones y cambios en la doctrina cristiana original. Y en el año 553 después de Cristo, le tocó su turno a la reencarnación, cuando fue declarada como herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla. Un concilio marcado por muchas irregularidades y realizado incluso a espaldas del mismo Papa de aquel entonces. Así, la Iglesia de Roma decidió entonces destruir todos aquellos escritos que enseñaban esta maravillosa doctrina. Citaremos un solo pasaje de la Biblia que nos da muestra, como otros también, de que la creencia en la reencarnación era común y válida no solamente para los cristianos, sino también para los judíos de aquella época. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, encontramos el siguiente pasaje. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, preguntémonos lo siguiente, como decíamos alguna vez. Si ese hombre ciego había nacido ciego, ¿por qué sus discípulos le preguntan a Jesús si él había pecado? Es decir, ¿en qué momento había pecado si esa persona había nacido ciega? Es decir, ¿cuándo había pecado? ¿Antes de nacer? Si bien se ha hecho mención dentro de lo que es el argot popular a que el fenómeno de las vidas pasadas se debe a algo que se llama reencarnación, debemos saber que hay una gran diferencia entre reencarnar y retornar a una nueva vida. Por lo pronto, diremos que todo ser humano y toda esencia que aún no se ha liberado de las leyes mecánicas de la evolución y de la involución, y que por lo tanto sigue dentro de esa rueda del samsara y sus 3000 vueltas, con sus 108 vidas en cada una de esas vueltas, lo que hace esa esencia, vida tras vida, es retornar, pero no reencarnar, sino retornar vida tras vida. Esta ley del retorno hace que la esencia del difunto, con todo el ego, con todos los elementos subjetivos de la mente y con todos sus cuerpos lunares suprasensibles, que más adelante explicaremos un poco mejor qué son estos, retornen a una nueva matriz humana. Eso es lo que hace la ley del retorno. En los momentos previos a que esa criatura va a nacer, los ángeles de la vida y de la muerte depositan en el feto la esencia del difunto, para que venga, obviamente, a una nueva vida. El lugar y las circunstancias donde retorna ese difunto han sido determinadas ya por los jueces de la gran ley, según el veredicto resultante de aquellos 3 juicios por los que pasa la esencia y que vimos en la lección anterior cuando hablábamos de esos procesos de la muerte. De forma muy sencilla y sintética, diríamos que cada quien recibe lo que se merece.
Si en vidas pasadas la persona cometió ciertos delitos por los cuales no recibió su merecido castigo, en su nueva vida tiene que expiar sus errores. Por el contrario, si hizo buenas obras, justo es que esa alma o que esa esencia reciba un premio por esas buenas obras. Esto se corresponde con otra ley, que es la ley del karma, sobre la cual también profundizaremos en la próxima lección con mayor detalle y explicación para poder entender mejor qué es esta ley y cómo funciona. Por lo pronto diremos que mientras la vida del niño transcurre y a medida que la criatura crece, el ego va entrando en ella. Y cuando el individuo llega a la pubertad, ya el ego se encuentra dentro de esa criatura. Debemos aclarar que ya no retornan a este ciclo mecánico de vidas aquellos que ya se liberaron de la corriente involutiva de la naturaleza, mediante lo que es la formación, es decir, los que se han liberado son los que han formado lo que se conocen como los cuerpos solares o cuerpos existenciales superiores del ser. Estos son el resultado de la alquimia practicada por esos seres y también el resultado de la eliminación radical del ego o yoes psicológicos. Tampoco retornan a una nueva vida los que ya concluyeron sus 108 vidas humanas y no lograron liberarse de esa rueda del samsara, y por eso mismo la gran ley determina su ingreso o el ingreso de esa esencia ya a los mundos infiernos para iniciar su proceso involutivo dentro de lo que son ya las entrañas de nuestra esfera planetaria. Cada vez que venimos a una nueva vida, la ley del karma ha determinado ciertas circunstancias para nuestra vida y esta vida está en función de nuestra vida pasada, de nuestra misma vida pasada. Lo trágico y casi imperceptible es que cuando alguien retorna a una nueva vida, repite casi todas las escenas de su vida pasada, aunque nos parezca increíble. Pero, además, con las consecuencias de su buen o mal comportamiento en su vida anterior. Si nos casamos con tal o cual persona, lo más probable es que eso vuelva a suceder y uno vuelva a casarse con esa misma persona. Si la persona fue médica, por ejemplo, por una ley de recurrencias, volverá a ser médica o médico nuevamente. Pero si esto es así, ¿por qué no nos acordamos de lo que son nuestras vidas pasadas y siempre estamos repitiendo eso? Lo cierto es que la mayor parte de la humanidad no se acuerda de sus vidas pasadas simplemente porque tiene la conciencia profundamente dormida y porque sus facultades internas están aletargadas. Pero despertando conciencia y con la ayuda de una fuerza especial que todos tenemos dentro y que los hindustanes llamaron Devi Kundalini, podremos recordar nuestras vidas pasadas en forma íntegra. Pero, ¿qué sucede hablando de todo esto con lo que es nuestro libre albedrío? En función de esto, y a pesar de que todos tenemos la sensación de que somos dueños de nuestras acciones, la realidad es que ese libre albedrío es casi nulo. No porque no lo tengamos, lo tenemos en sí, eso es así, pero sino más bien porque el estado en el que nos encontramos, el estado de mecanicidad, el estado de sueño de la conciencia, realmente hace que nosotros tengamos la sensación de que hacemos las cosas, pero en realidad las cosas no suceden. Actuamos movidos por múltiples y variadas influencias interiores y por choques exteriores, por cosas que vienen desde afuera. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles de explicar en unas pocas líneas, pero que
cada quien debe ir descubriendo en su camino paulatino del despertar. En el fondo, lo que existe para movernos con auténtica libertad es un pequeño margen imperceptible casi, que si lo sabemos ver y aprovechar, puede suceder que entonces nos transformemos radicalmente y nos liberemos de esta ley de recurrencia por la cual estamos siempre repitiendo las mismas cosas. Pero hay que saberlo aprovechar. ¿Cómo hacemos esto? En la vida práctica tenemos nosotros que volvernos un poquito más autoobservadores. Cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, comienza también a volverse distinto, diferente a todo el mundo. Es en la calle, es en la casa, es en el trabajo, donde nuestros defectos psicológicos o yoes, que son esos defectos que llevamos escondidos, afloran espontáneamente. Y si estamos alertas, si estamos atentos, vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces podemos verlos. Todo defecto que se descubre debe ser sometido a un análisis, a una reflexión y a lo que es la meditación, con el objeto de irlo comprendiendo, de irnos dando cuenta qué es eso que nos hace actuar de tal o de cual forma, darnos cuenta de cómo eso afecta nuestra mente, nuestros estados emocionales, nuestros estados anímicos, es decir, nuestros estados internos, cómo nos quita la calma, cómo nos hace caer una y otra vez en los mismos errores, cómo nos lleva a causarnos daño a nosotros mismos, a otros también y a veces hasta a nuestros seres más queridos, cómo nos mantiene a veces esclavizados de tales o cuales actos o hábitos, etc. Es decir, lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes del dolor que eso trae a nuestras vidas. De esta manera, cuando uno va comprendiendo mediante un trabajo constante tal o cual defecto, entonces está debidamente preparado o estamos debidamente preparados para desintegrar ese defecto. ¿Es posible desintegrar el ego? Sí, es posible. Pero necesitamos de un poder especial, un poder que sea superior a la mente, porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. A tal poder, en el Oriente, en la India, se lo denomina Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. En la gran Tenochtitlán, en el antiguo México, se la denominaba Tonantzin. Entre los alquimistas medievales, ella recibía el nombre maravilloso de Stella Maris, la Virgen del Mar. Entre los hebreos, tal poder recibía el nombre de Adonía. Entre los cretenses se le conocía con el nombre de Cibeles. Entre los egipcios era Isis, la Madre Divina a quien ningún mortal ha levantado el velo. Entre los cristianos es María, Maya, es decir, Dios Madre. Podemos invocar a esa Divina Madre Kundalini en meditación profunda, suplicándole desintegre aquel ego que hemos comprendido perfectamente. A través de la meditación, la Divina Madre Kundalini procederá y lo desintegrará. Al desintegrarse un defecto, se produce algo maravilloso. Se libera la esencia anímica que estaba atrapada dentro de ese yo. Esa conciencia liberada es una conciencia que despierta. Es una conciencia que podrá ver, oír, tocar y palpar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Es una conciencia que podrá experimentar por sí misma y en forma directa eso que es lo real, eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.
Cuando alguien consigue de verdad destruir al ego en forma total, se libera de la ley de recurrencias. Hace de su vida una obra maestra. Se convierte en un genio, en un iluminado, en el sentido más completo de la palabra. Por esto y mucho más, se hace inaplazable el trabajo sobre sí mismo. Como dijimos, es necesario hacer una diferencia entre lo que es la ley de retorno y lo que es la ley de reencarnación. La ley de retorno, como dijimos, rige los procesos de aquellas conciencias que vuelven a tomar un nuevo cuerpo físico, pero que aún se encuentran dentro de lo que es esa rueda del samsara, es decir, dentro de la rueda de la evolución y de la involución. Pero una vez que un alma se revoluciona, se ilumina y alcanza esa iluminación o esa salvación, como se le expresa en términos del cristianismo, resultado de haber producido una revolución de su conciencia, esta alma, esta conciencia se sale de esa rueda del samsara y da un salto en la escala evolutiva ingresando a una nueva escala, que es la escala angélica o una escala evolutiva de dioses o seres divinales. Estos seres comienzan a tener una realidad ya en los mundos superiores de conciencia, es decir, en los cielos, como lo citan la Biblia y las antiguas tradiciones. O podríamos decir también lo que son las dimensiones superiores de lo que es la naturaleza y el cosmos. Allí, en esas dimensiones, estas criaturas espirituales y divinales desempeñan nuevos trabajos y procesos también de aprendizaje, porque eso no termina allí, pero también prestando grandes y enormes servicios a la creación, que es algo mucho más profundo de lo que nosotros suponemos o podemos percibir con nuestros sentidos. Pero eventualmente estos seres también, y de acuerdo siempre a los desideratos divinos, pueden volver a tomar un nuevo cuerpo físico, ya con el objetivo de cumplir alguna misión trascendental para la humanidad. Entonces, es que ellos allí entran en lo que es la ley de reencarnación. Es decir, ese ser divino o ese Dios vuelve a hacerse carne, naciendo como un niño más en medio de este mundo, conviviendo con el resto de los mortales. La reencarnación es el regreso de seres superiores, de seres divinales, de la blanca hermandad, con el único propósito de cumplir una sagrada misión. Estos inefables seres, estos dioses que toman cuerpo físico, seleccionan previamente la familia en donde van a reencarnar para que las circunstancias les sean favorables. Entre tantos ejemplos que podríamos citar, podríamos mencionar el que Jesús expresa o el que quedó registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 13 al 16, donde Jesús expresa lo siguiente: porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si quieren saber, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. El gran sabio Hermes Trismegisto escribió hace miles de años: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este es uno de los 7 principios de la verdad, el principio de causa y efecto, conocido en Oriente como la ley del karma. Acompáñenos en una próxima lección a adentrarnos en el maravilloso mundo de esta enorme ley a la que nada ni nadie escapa. Los esperamos.